El profetismo de Teresa es, por lo tanto, precisamente una palabra y un testimonio que no se basa en una sabiduría humana aprendida en los libros o en un aula universitaria, sino que se trata de una manifestación, como lo dice Pablo, de su espíritu y de su poder. De hecho, hablar del profetismo de Teresa no es sino intentar explicitar lo que el Espíritu, a través de Teresa, dice a las iglesias, es decir, a nosotros, a nuestras comunidades, para que podamos vivir y anunciar el Evangelio como hombres y mujeres, religiosos y religiosas, laicos y sacerdotes de hoy. Quisiera añadir que se trata de un espíritu profético que proviene de la vida nueva y renovadora del resucitado. Teresa ha sido modelada por este espíritu de vida que la ha sacado de la sombra de muerte, como dice ella, que la tenía prisionera y la ha inundado de luz y calor, de resplandor de verdad y fervor de caridad. Con estos dones, Teresa ha construido su Carmelo y con él y por medio de él continúa construyendo la Iglesia. En las pocas consideraciones que siguen, quisiera intentar reconstruir a grandes rasgos el discurso profético de Teresa. Hablo de discurso profético, porque la profecía de Teresa, como la de los profetas bíblicos, no es una explosión de entusiasmo carismático, como los profetas de Baal, que se manifiesta de modo informe, emocional, irreductible a una formulación racional. Al contrario, Teresa se esfuerza continuamente en interpretar, verbalizar y comunicar su experiencia mística, siguiendo también aquí la enseñanza de San Pablo, que dice siempre en la primera carta a los Corintios: el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consuelo. En realidad es más grande, dice Pablo, el que profetiza que el que ha recibido el don de lenguas o otros dones parecidos, a menos que éste no pueda interpretar para que la asamblea sea edificada. Es un principio de discernimiento eclesial muy importante del profetismo. Las consecuencias, los efectos que la profecía tiene sobre la iglesia, la asamblea, la comunidad. De este modo, de la mística brota un anuncio. No es una experiencia mística que se encierra en sí misma, ¿no? Es una experiencia mística que se abre a un discurso profético dirigido a la iglesia y al mundo, del cual es posible individuar los puntos y los temas cruciales. Hay una lógica en un discurso, no son palabras libres, en libertad, ¿no? Aún sabiendo que, como todo discurso, admite diversas interpretaciones y formulaciones. Yo he articulado mi presentación en 4 apartados. Voy a ser breve, no por fidelidad a la regla del Carmelo, ¿no?, que dice que en el mucho hablar, no, simplemente porque no manejo bien el castellano, entonces por eso tengo que ser breve, tengo que leer, ¿no? Y puede ser también un poquito pesado, lo siento, pero esto es un poco el resultado de una experiencia de estudio y de enseñanza de teología dogmática, pero el padre Fernando se ha mejorado mucho, yo todavía no, tengo que entrenarme un poco más, pero bueno.
Yo he puesto como título a cada uno de estos apartados un versículo del Evangelio, 2 del Evangelio de Juan y 2 del Evangelio de Lucas. Entonces, el primer apartado, y el verbo se hizo carne. No es muy original, evidentemente, pero es importante. Teresa es universalmente conocida como maestra de oración y de doctrina espiritual, pero a este apelativo hay que añadir inmediatamente el siguiente matiz. El centro de la oración y del camino espiritual que ella enseñó es la carne de Dios y del hombre. Orar no significa separarse de lo que es corpóreo, con todo lo que supone hablar de corporeidad. Quien busca a Dios no tiene otro modo de encontrarlo: entrar en la carne de Cristo y unirse a ella inseparablemente. Teresa, en las Sextas Moradas, cita con mucho acierto el Evangelio de Juan, que es fundamental en este sentido: nadie viene al Padre sino por medio de mí, y el que me ha visto al Padre. En esta verdadera y propia refundación bíblica y evangélica de la contemplación, Teresa reafirma la verdad cristiana sobre Dios y sobre el hombre. Y quería ver con ustedes esos dos puntos: la verdad cristiana sobre Dios y la verdad cristiana sobre el hombre, a grandes rasgos, evidentemente, para poder sacar de esta verdad sobre Dios y sobre el hombre el anuncio profético de Teresa, que es siempre un anuncio no fundado, voy a decirlo más adelante, no es fundado en un análisis sociológico, psicológico, no, siempre es un anuncio fundado en una experiencia de Dios, en una verdad teologal y teológica. Con respecto a Dios, entonces, Teresa nos coloca ante el Dios visible, no ante el Dios invisible. Ante el escandaloso Dios menor, no el Dios mayor, que nos obliga a buscarlo no en la indeterminada lejanía de los cielos, sino en la proximidad de la carne, en lo concreto de su fragilidad, de sus heridas, de su, entre comillas, imperfección. El Dios Altísimo, más allá de toda definición, el Dios de los filósofos, es reconocible solo como el Dios bajísimo, que se hace infinitamente pequeño hasta el punto de hacerse no solo carne, y eso se ve muy bien en el proceso del Evangelio, en el discurso del Evangelio de Juan, ¿no? Dios que se hace no solo carne, sino pan que nutre esta carne. Hay una dimensión eucarística. Y yo añadiría aceite que la unge, agua que la baña, vino que la restaura. Es un Dios que se hace carne para modelar nuestra carne, para plasmarla, transformarla y hacerla igual a la suya. En este sentido, la obra de la redención continúa la obra de la creación. Por eso la carne de Dios es una carne viva y dinámica. Es la persona del Hijo que nos lleva de la mano, nos acompaña en el camino, no nos deja solos hasta que no alcanzamos la meta. Esta es la experiencia de Teresa. Un Dios que te lleva de la mano. Está claro que para Teresa no tendría ningún sentido
una búsqueda de Dios que prescindiese de Dios mismo, de este Dios. Sería como pretender alcanzar la meta ignorando que la meta se ha acercado a nosotros y se ha hecho camino con nosotros para que pudiéramos alcanzar lo que de otro modo sería inalcanzable. En ese sentido, Teresa pone muy de relieve la misericordia de Dios, su condescendencia, según la expresión tan apreciada por los padres de la Iglesia. Es un Dios amor que va en busca del hombre, lo llama continuamente, no puede soportar que el hombre se aleje de él. Por lo tanto, Dios no es una meta estática, inmóvil e impasible en su absoluta perfección. Es el Dios trino que es incesante movimiento de amor, que quiere abrazar al hombre, atraerlo a través de su Hijo a su danza, como decía Santa María Magdalena de Pazzi, ¿no? En su eterna pericoresis, que quiere decir exactamente esto, danzar juntos. Esto en cuanto a la verdad revelada y experimentada de Dios, ¿no?, por Teresa. Junto a esta verdad de Dios como amor misericordioso y dinámico que se acerca cada vez más y se asemeja al hombre, Teresa insiste sobre la verdad de la condición humana. Quizás este segundo aspecto se ha quedado un poco más en la sombra, pero no es menos importante que el anterior. El hombre, advierte Teresa, incluso cuando alcanza las cotas más altas de espiritualidad, no podrá ser nunca puro acto de voluntad, quedarse absorto en amar a Dios. Aun cuando lo desee, eso no es posible en esta tierra. Constantemente y hasta el último momento, la voluntad necesita ser acompañada por el intelecto, que le muestra el objeto de su amor. Y esto me parece el fundamento de lo que decía Padre Fernando, de la formación continua. No puede haber un